Buenas tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad. Hoy tenemos a un músico con nosotros. Él, en mi opinión, formó parte de uno de los mejores grupos de blues, de rock, de la España de aquella época, de la España de finales de los 60, de los 70, principios de los 70, y dentro del grupo fue un músico que yo diría exquisito, en el sentido de una... él tocaba el punteo y lo hacía con una limpieza extraordinaria, y muchos años después pues lo he conocido y está aquí con nosotros para que nos cuente toda aquella experiencia de aquella época, que en realidad es una época que es madre en música, en cuanto a música se refiere, de todo lo que ha venido después, ¿no? Él se llama Manolo Martínez. Manolo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, sí, un placer, privilegio y una ocasión muy interesante para remover un poco aquellos recuerdos, lo que fue ese Cádiz donde se gestó una camada de músicos de primer orden. Sí. No tuvo el relieve que pudo tener en España, quizás porque a lo mejor le faltó un poco de promoción. Pero nosotros sabemos que era un pedazo de Cádiz. Y vamos a empezar, después vamos a hablar de eso, pero yo quiero empezar a decir, tú eres gaditano, como los componentes de aquella época de Simón. Por cierto, Simón, nosotros decíamos los Simón, sí. Simón. Cada uno. La palabra semánticamente es Simún, con acento en la U. Que es el viento, ¿no? El viento abrasador del desierto, porque el grupo parece que iba un poco arrasando con la música que entonces nosotros considerábamos como, digamos, la gente empezó a utilizar un término que tampoco era muy correcto, underground. El underground era una música que se estaba gestando todavía, que estaba por ahí incipiente, pero que nosotros, digamos, estábamos en un momento de la música que estaba originándose lo que, claro, en Estados Unidos fue el rock and roll, lo que John Mayall blues blanco lo exportó o lo importó a Inglaterra, y entonces ese blues negro él lo transformó en un blues blanco, y ahí creó un grupo matriz que era John Mayall y los Blues Breakers, los desmenuzadores del blues. Y por ahí pasaron pues grandes músicos, Pete Green de Fleetwood Mac, Eric Clapton de Cream, Jimmy Page de Led Zeppelin, muchísimos músicos que después llegaron a formar sus verdaderos grupos, y ya lo conocemos todo a lo largo de la historia de la música. Y ahí estábamos nosotros, en un pequeño rincón del mundo llamado Cádiz, donde, pues, ignorado, pero que al final fue descubierto por uno de las grandes noches del Cortijo de los Rosales, que es otro rincón que también es interesante, porque por ahí pasaron las grandes estrellas de la música española de entonces, y por ahí pasó un grupo llamado Los Buenos. Sí. Manolo, vamos a una cosa, vamos a ir por partes, si te parece, porque yo quiero centrarme en esa época, pero me gustaría conocer primero un poco, tú eres un músico que me comentabas antes, la música nace en ti desde pequeño, incluso te hiciste una guitarra tú, ¿no?, para tocar, ¿no? Pues curiosamente esa anécdota siempre la llevaré yo conmigo y nunca se me olvidará, porque mi afición era tan grande por la música, era como casi una vocación. Yo lo considero así, una vocación. A mí la música nace conmigo, y desde que nazco me llama y me sigue llamando y me sigue diciendo que tenía que manifestarse a través de mí de alguna manera. Y la primera guitarra que yo tuve en mis manos fue una guitarra que me hice de cartón. Y así fue como empecé, aprendiendo acordes, pero sin saber ni enterarme cómo sonaban, hasta que a los pocos meses una quiniela de 12 resultados que acerté, y me tocaron 675 pesetas, me permitió comprar mi primera guitarra. ¡Qué bueno! Una guitarra de segunda mano que, dentro de su desafinamiento, a mí me sonaba gloria. Claro. Yo ya, antes que estaba rasgueando sin oír
ni un sonido, y ahora que empiezo a tocar y me suena la guitarra, digo, caramba. Bueno, Manolo, y las notas, y el do, el re, te lo va diciendo alguien, lo vas buscando en aquellos cuadernos que existían. No, ni siquiera. Un vecino mío que conocía a un compañero de San Felipe, un tal Carlos Suárez, que si me ve, le doy recuerdo, me los traía dibujados en un papel. Sí. Los 7 acordes fundamentales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y ahí tú ya ponías las posturitas, ¿no? Aprendí a poner claro. los acordes. Y nos poníamos a competir entre los dos, a ver quién de los dos hacía antes los acordes, ponía antes los acordes. Nos atascábamos en el fa, porque el fa era un acorde difícil. Claro. Pero estábamos a ver, ¿cuánto tardas tú? Yo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Yo he tardado 60 segundos. A ver tú, pues yo 55, yo te picaba, pues venga. Pues. Eso te valió tela, porque luego cuando tú tenías que ejecutar esos solos de Eric Clapton... Claro. A ver, te voy a preguntar a ver si yo me equivoco. ¿Era Crossroad, la canción Crossroad, la que tú punteabas? No. Hide Away. Hide Away. Vale. Bueno, una cosa que te voy a decir. Tú me has dicho antes que estuviste en la Mirandilla. ¿Formaste parte del coro? Sí. ¿Te gustaba? Hombre, al principio era obligado, porque con 7 años a nadie le gusta estar, digamos, dentro de una formalidad y dentro de una disciplina. Vale. Pero sí después que disfrutaba un poco, después disfrutaba, porque digamos que mi tesitura de voz es más bien tirando por los agudos. Sí. Entonces a mí las primeras voces siempre me las endosaban a mí. Sí. Y claro, pues cualquier cosita así destacada dentro del coro, pues la hacía yo. Claro. Y eso, quiera que no, a alguien siempre le gusta, ¿no? Claro, ser un poco figurante dentro de un... Claro. Bueno, y una cosa, Manolo, tú conociste por supuesto, tú eres un par de años mayor que yo, y conociste la época de los festivales del Falla y del rock y todo eso. Tú empiezas en Los Moscas. Empiezo en Los Moscas. Ese es tu primer grupo, ¿verdad? Chavalillo de cuántos años podía tener, 15 o 16. Pues que va, menos. ¿Menos, no? Menos. Yo calculo que no llegábamos a 14 años. Fíjate, con sus instrumentos y todo, ¿no? Digo, sí. Bueno, ahí aprendería también, ¿no? Tus cositas. Hombre, ahí digamos que me defendía. No era tampoco una cosa de mucha enjundia. Te fuiste defendiendo. Que hay más o menos, claro. Una vez que uno se introduce en el mundillo por el cual uno suspira y quiere y anhela, ya no faltan ojos ni oídos ni sentidos para estar captando todo. Lo que pasa es que nuestra, digamos, ¿cómo te digo yo? Nuestro gran... no, te digo que para nosotros, fíjate lo que es ahora Internet. Sí. Entonces, la gran dificultad en nosotros era que nosotros todo lo aprendíamos de oído, y además imaginándotelo. Hoy día tú coges cualquier canción, metes ahí... y te sale y te lo busca la letra, busca los acordes, te sale en un momento, mientras que para nosotros era un martirio a veces. Diego. Y Manolo, pasar a los Shaders ya un escaloncito, ¿no? Sí, ya fue un escaloncito. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue de pasar a los Shaders? Pues... ¿Te llamaron? Claro, ya en el mundillo, en los festivales, cuando uno participa, porque ya en las movidas de entonces, todos los grupitos que existían en Cádiz, cuando se organizaba un festival, pues todos prácticamente íbamos allí a competir o a presentar nuestras canciones, mejor o peor hechas, y claro, ahí es cuando tú ya estás en el punto de mira de todos los grupos que a lo mejor están por encima tuya. ¿Y qué quiere que te diga? Eso es como el futbolista que está jugando en un partido, en un equipo regional, y viene un Real Madrid y le dice, y yo, le viene y con los ojos cerrados. Claro. Así es como se hacían los fichajes. Claro. Sí. Bueno, y de los Shaders, tú estabas en los Shaders, ahí estuviste un tiempecillo también en los Shaders, ¿no? En los Shaders estuve, pues sí que estuve, ya fíjate que yo en los Simon ya empezaría... en el año 68, por ahí, 67, 68, pues quítale 4 años atrás, pues más o menos en el Shaders estuve yo una buena temporada, 3 o 4 años. ¿Estaba ya Antonio? Sí, Antonio era el alma de los Shaders, ¿no? Antonio, estaba un tal Florencio, que tocaba la batería, estaba un tal Manolo Rincón, estaba también... no me acuerdo yo. Bueno, interesante cuestión. Tú estás en los Shaders y Simon en ese momento es un grupo que estamos hablando de el del Cádiz de entonces,
Era un grupo importante, aunque yo, para mí, el grupo de Simum que yo escuché, que creo que era uno de los mejores de España, era el que componíais tú, el Reguera, Nono Ábalos, Fernando Caso, y bueno, después hubo también cambios ahí, ¿no? Sí, es que Fernando Caso, como él tenía un trabajo, digamos, estable, sí. Él no quiso renunciar ni quiso tampoco pedir excedencia, y entonces la verdad que para él fue una puñalada la que le dio el grupo, porque él no podía, o sea, estaba en el momento de decir, si me voy tengo que renunciar a mi trabajo, y si no me voy pierdo al grupo. Fue tremendo. Pero tuvo que decidir si decantó por el trabajo, entonces tuvimos que fichar a un tal Manolo Sevilla. Sí, Manolo Sevilla. Que él era bajista de un grupo de Jerez, Los Solos. Ah, Los Solos eran magníficos también, ¿eh? Pues él fue el que ocupó el sitio de Fernando Caso. Claro. Y entonces, ¿cómo te fichan a ti los Simum? Para ti sería un... No, cuéntanos esa experiencia, Manolo. Pues, fíjate, yo te voy a decir. Voy a empezar por el final, porque que para mí, Lalo, primer guitarrista de Simum, era el paradigma de lo que era un guitarra solista. Un día en el Cortijo Los Rosales, él fue como espectador, y cuando terminamos de actuar, claro, para mí siempre Lalo fue algo inalcanzable. Ya. Inalcanzable. Sí. Y entonces ese hombre, con la humildad que me habló, tampoco se me olvidará. Me dijo: Manolo, yo sería incapaz de hacer lo que tú haces. A mí no se me saltan las lágrimas, porque yo soy duro para eso, ¿no? Pero que todo un ejemplo que yo suspiraba, no solamente por que me dijera eso, a mí... Manolo, te voy a decir la verdad, que no es hojana ni escoba. Como la guitarra limpia que yo te escuchaba a ti en aquella época, pocas guitarras, ¿eh? Pues tú reproducías, vosotros teníais un sonido, y como tú me decías el otro día, con instrumentos, teníais un sonido extraordinario, con unos instrumentos que si fueran los de ahora, ¿no, Manolo? Pero los de ahora, vamos, tocaríamos sin nada, porque hoy día tú tienes hay 20.000 dispositivos que tú das una nota y ella sola se multiplica, y a lo mejor tú estás haciendo una tontería y te estás reproduciendo algo que dices: ¿cómo está haciendo este hombre? Pues, ¿qué ocurrió? Como te dije, sí. Todos los músicos, ya cuando tú estás dentro de un mundillo, todos los músicos nos conocemos. Sí. Y ya estamos en el punto de mira, claro, de todos, y este, pues mira, este es bueno, pues este... Claro. Y así fue como a mí, sin yo darme cuenta, me seleccionaron de ese, digamos, conjunto de músicos. Y una noche, que no se me olvidará, estaba yo en mi casa tranquilo a las 11 de la noche, tranquilo, y me viene una patulea porque me gusta la palabra, porque es una palabra muy gaditana, sí. Una patulea de chavales a mi casa. Yo abro la puerta y me encuentro a Jesús Collante, sí. A Nono Ábalos, sí. A Fernando Caso, allí, y yo digo: ¿qué está pasando aquí? Me cogen muy en secreto, me dicen: ven, Manolo, ven, mira, que ha pasado esto, se nos ha ido la guitarra rítmica, y la verdad es que necesitamos guitarra, y hemos pensado que entre todos los músicos que hay ahora mismo dentro del mundillo, a nosotros tú eres el que más nos gusta. ¿Tú quieres venirte con nosotros? Yo no lo pensé 2 veces, digo: hombre, ya, ¿no? Tirado. Claro, no le pregunté ni a mis padres, porque entonces yo tenía 15 o 16 años, no tenía más. Claro. Que yo, eso ahora, un hijo mío me viene con esas pretensiones, y a lo mejor me lo pensaría, sí, y le aconsejaría, sí, pero sí. Ahí fue toda una decisión mía, inmediata, sin pedir consejo a nadie, y así fue como se inició todo. ¿Y lo disfrutaste, Manolo, toda aquella época? Sí, ¿no? Sí, con reserva, pero sí. Sí, con reserva, porque hubo su parte, tuvo también su parte chunguilla, ¿no? ¿También o no? Sí, es que a mí no me gusta hablar de este no, pero asunto, bueno, no hablemos de cosas de... Porque tú sabes que los músicos son de una casta muy especial. Sí, es verdad, no te preocupes. Y lo tenemos en los grandes músicos, en los grandes... Tú nada más que tienes que ver, por ejemplo, a Von Karajan, sí, que era todo un gran músico, pero era
muy particular, ¿no? Muy particular. ¿Verdad? Todos los grandes músicos son muy severos a la hora de hacer las cosas, de dirigir, de exigir. Y bueno, nosotros éramos de una generación distinta, por ejemplo, a Nono. Nono Ábalos era una generación distinta, entonces él, pues claro, él tenía sus pretensiones como músico y él a veces no toleraba que hubiese el más mínimo mal detalle y a veces pues esas cosas, quiera que no, te podía a ti condicionar, pero lo que sí te digo es que en mí, el salto cuántico que di yo, en un momento de, digamos, de mi vida dentro del grupo de los Sims, en una semana, fíjate que yo muchas veces lo pienso y digo, yo no puedo entender cómo. Una semana, fue una gripe que cogí y estábamos ensayando nosotros en el Teatro José María Pemán. Sí. Y que nos dieron permiso para ensayar allí. Y entonces pues yo tuve que ausentarme de los ensayos porque es que yo estaba en un gripazo que no podía con mi cuerpo. Entonces pues hubo ahí una especie de conjura contra mí, que ya lo vamos a echar, que no sirve para nada, que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces yo, ajeno a todo esos pensamientos y esas cosas que habían ellos hablado entre ellos, esa semana de ausencia que estuve, pues yo me incorporé al ensayo, empezamos a ensayar Suzy Q. Y empecé yo a tocar y esta gente alucinaron conmigo. Claro. Bueno, es que no tuvieron más remedio que reconsiderar lo que ellos pretendían decirme en cuanto que yo me presentara. Fíjate. Manolo, ¿tú qué hacías cuando reproducía, por ejemplo, Suzy Q, yo qué sé, tocaba ahí Stone Free, ¿te acuerdas? Stone Free, tocaba ahí con la ayuda de la amistad de los Beatles. Cuando tú intervenías como solista, con el punteo, tú reproducías con una gran exquisitez los discos originales. ¿Qué hacías? ¿Te ponías en tu casa o te salías de ahí? No, eso simplemente es mi hijo, que ahora está iniciándose en la música y que él lo está haciendo de forma ortodoxa, cosa que yo no. Claro. Porque él es ingeniero informático, entonces ahora está trabajando en Austria. En Austria ha conocido a mucha gente, a muchos buenos músicos. Sí. A mí me sorprendió que ella me ha tenido toda su vida a su lado, que nunca me dijera, papá, enséñame. No, me tengo que enterar a través del Skype, desde Alemania que estaba entonces. Mira, papá, mira, que tengo conocido un amigo que me está enseñando, ¿no? Sí. Entonces, ¿a dónde voy? Que él entonces ahora está recibiendo una educación musical, pero con una cierta, digamos, orden a través de unos métodos normales, través de... Y yo, lo que yo hago, lo hago de puro oído. Todas las armonías que yo saco, las saco de oído. A mí es que me vienen. Yo no soy músico de poderme escribir, pero sí mi cabeza sí que es capaz de saber cuando un acorde enlaza con otro y a través de una armonía, y él me dice, papá, si tú eso lo pudieras interpretar a través de un papel, no te digo nada lo que tú harías. Claro. Lo que él hace, cogiendo y leyendo todo lo que le han enseñado a él, un chaval, un guitarrista que está allí en Viena y que está haciendo un máster en guitarra y que está bien enterado ya de guitarra, y entonces le está enseñando de forma correcta cómo se llevan las armonías y todo eso, pero todo eso yo lo hago de forma intuitiva. Manolo, ¿te costó el cambio? Porque una cosa era Shader, que hacía una música muy digna, pero claro, un blues, un rock, que era una música avanzada en ese momento, ¿no? Era una música de minorías, pero minorías universitarias, etcétera. Todo eso, de verte tú en un sitio y en otro, o tú ya es que llevabas lo de los Simmons, antes ya te había tirado esa música a ti, o lo aprendes con Simmons. Yo eso me surge con Simmons, me surge. Yo te dije que yo en un momento que di un salto cuántico. No fue una evolución así que dice, bueno, poco a poco este tío está tocando, ay, mira cómo toca, mira, ahora está tocando un poco mejor. Pues ahora ya, mira, no, el mí fue de pasar no del nada, pero sí de un escalón a un salto donde yo dije, yo hacía cosas que yo después, la gente, te digo sinceramente que todavía hoy no entiendo cómo hay gente, por ejemplo, como tú, que me tienen gran estima cuando para mí
lo que yo hacía, yo no le daba importancia ninguna, ninguna. Sí. Me salía de la manera tan natural como estoy hablando contigo. Sí. ¿Y disfrutaste de alguna canción en especial de aquella época, de aquel repertorio que tenías, o todas te gustaban todas? Hombre, a mí la verdad que date cuenta que la música rock era una música básicamente donde la improvisación era básica. Sí. Tú cogías unos acordes básicos y tú sobre ella te podías tirar 5, 10, 15, 20 minutos y no parar. Pero sí que cuando se hacían cositas ya más concretas, canciones donde había que demostrar las voces, cantando, esas cosas para mí tenían más valor. De hecho, yo por ejemplo hoy en la experiencia que estoy ahora tengo entre manos con unos músicos que son buenísimos todos. Sí. Yo estoy insistiendo que la música, la base musical es importante, pero las voces muy importante. Son imprescindibles, porque tú, ¿de qué te sirve tocar cualquier tema? Ahora somos, por ejemplo, un tema concreto de los Eagles, sí. Lion Eyes. Bueno, Lion Eyes tiene unas vocecitas que si se hacen bien y bonitas, a veces te sobra la mitad de la instrumentación. Bien. Y eso la gente también lo valora, porque llega un momento en que ya el músico, tú dices, un músico ya dice, bueno, este tío ya es que me harta. Sí. De ver, por ejemplo, Paco de Lucía. Paco de Lucía era un fuera de serie, pero muchas veces me hartaba, porque es que era un puro, yo qué sé, repiqueteo de tucu, y yo decía, eso sí, ejecuta como el más, es un virtuoso. Pero a veces cansa. A veces cansa. Es verdad. Manolo, nos quedan 3 minutillos, fíjate cómo se pasa el tiempo en la tele, 20 y tanto. Ahora nos van a poner un poquito de fondo la canción que grabaste, y vosotros grabasteis un disco. Tú tienes también el máster de un segundo disco que no se llegó a grabar, y esto lo vamos a escuchar también. ¿Y qué has hecho entonces todos estos años, Manolo? Tú desde luego, en tu intimidad sí que has seguido con tu guitarrilla, ¿no? Yo, eso es algo, como yo te digo, que es algo innato en mí. Yo no puedo prescindir de la música por mucho que quiera. La he tenido un poco apartada, la he tenido ahí, digamos, en stand-by. Sí. Y suspiraba con el momento que me llegara la jubilación para poder yo retomarla. Sí. Y, digamos, utilizar el término que se utiliza siempre de la asignatura pendiente. Sí. Era mi asignatura pendiente. Y gracias a Dios, te lo digo, yo porque soy una persona creyente, gracias a Dios, ahora me ha llegado ese momento del que disfruto como un niño chico. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Te han buscado? ¿Tú lo has buscado a ellos? Bueno, todo volvió, digamos, a los orígenes, a los Chadres. Ah, sí, ¿no? Sí, todo volvió a los orígenes, porque ya antes de mi jubilación, pues Antonio sí. me volvió a tocar un poco en el sentido de que si yo quería integrarme en el grupo, yo ya ahí tenía que ser con permiso de mi mujer. Yo solo no, porque tampoco no es ahora para estar tú columpiándote en columpios raros, ¿no? Sí. Y entonces pues ella, yo creo que ahora mismo está casi más entusiasmada que yo. Fíjate. Y entonces me dijo que sí, y entonces yo acepté la propuesta que me hizo Antonio. Estuvimos 2 años en el que te he hablado. Ajá. Recientemente, ¿verdad? Recientemente. Sí. Y fue una pena que se rompiese la relación, bueno, la relación musical, la relación personal sigue para adelante. Ya. Y entonces, parte de los músicos que integrábamos ese grupo entonces, hace 3 o 4 años, porque estuvimos 2 años, después hubo un parón de 2 y ahora hemos retomado. Pues en la música nos volvimos a plantear la posibilidad de reiniciar el grupo y la música. Llevamos 6 meses, creo, sí, hemos hecho un repertorio muy decentito, muy bien hecho, bien trabajado, y la verdad que ya pues nuestro interés no es ya ir como íbamos antes de ahora de quien nos contrata, ni mucho menos, no, porque ya nosotros lo hacemos por pura satisfacción. Claro. Y si vamos a algún sitio a tocar porque tengamos que tocar, será por puro, digamos, amor a la música. No tenemos pretensión ninguna de ganar dinero, porque no es nuestra pretensión, por lo menos la mía. La mía es
que si yo tengo algo que quiero exponer y ese algo es aceptado y hace disfrutar, ese es mi objetivo. Y no exacto. ¿Quiénes son? ¿Son compañeros de...? Son compañeros bueno, tenemos a Jesús Navas, que participó, creo que participó en Casabianca. Ajá. Después está Domingo Durán no sé en qué sitio ha tocado. Miguel Ángel Fernández, del Puerto Real, él también ha tenido bastante experiencia en la música. José Antonio Soler, que también ha tenido experiencias con los Shaders. Sí. Miguel Ángel también ha tenido experiencia con los Shaders. Y ahora hemos fichado a un chavalito cubano que la verdad que el chaval a mí me tiene enamorado como canta. Sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, y a ver si nos enteramos que... ¿Habéis actuado ya en algún sitio? No hemos actuado en algún sitio. Lo que sí lanzo por aquí una ayuda a ver quién puede conseguirnos un sitio decente para ensayar, porque donde estamos ahora sí, ¿no? Es un sitio bastante... En fin, es lo que hay y claro. La verdad que no podemos tener otra cosa, pero estamos intentando a ver si podemos conseguir algo que sea un poquito más accesible, sí. Porque donde estamos ahora de verdad que es un tormento subir, bajar y subir. Claro. Y ahí estamos intentando, no las pretensiones de actuar, es simplemente pues que alguien diga, mira, si queréis venir, estáis dispuestos. Nosotros la verdad que ya te digo que no queremos cobrar nada, ni nuestra pretensión, sí satisfacer, sí. Y ese es lo que claro, realmente, claro. En ese momento estamos ahora. Manolo, tú has seguido, nos tenemos que ir ya, pero bueno, me estaría contigo aquí un montón de tiempo. Tú has seguido durante estos años, me imagino, escuchando música, y ¿por dónde ha ido tu gusto? ¿Habrá cambiado, habrá evolucionado, no? No, la verdad que mis gustos siguen siendo los mismos que hace ¿sí? 30 años. Te diré más, si ahora me estoy decantando por algún momento musical de la historia, es por la música clásica. Ajá. Eso te iba a decir, que no me refería a la evolución de desechar la música que a nosotros nos ha gustado y nos gusta, pero también te gusta la música clásica. Sí, sí. Considero que ha sido un momento en la historia de la música, bueno, imborrable. Eso no sé si se podrá conseguir algún día, ese momento donde grandes maestros, y no ahora grandes dispositivos, hacen música que tú dices realmente, esto es música, esto no es música. Música es ver a un artista ahí desarrollando sus habilidades con un instrumento más o menos rústico o rudimentario o no. Y ahí es donde tú dices, ahí es donde disfrutas. Ahora yo no disfruto viendo, por muy bien que me lo hagan, a un grupo de gente que lo que está es, digamos, lo que tiene detrás es una música en conserva ahí que no tiene mérito ninguno. Claro que sí. Pues sí, eso. Y yo pues ahora lo que hago cuando estoy en casa solo y un poco, digamos, inspirado por las musas, pues escribo algunas cositas, las canto. Sí. Un poco como cantautor, ¿sí? Sí, más o menos un tipo de cantautor. Ahora realmente quizás le dé más importancia a la parte poética que a la parte musical. Vale. Pero que es lo que yo me puedo permitir desde mí mismo, porque yo no tengo un soporte musical detrás que me pueda, digamos, pues, aligerar musicalmente y poder yo a lo mejor lucirme en un punteo o en un momento, sino que yo tengo que estar a lo mejor haciendo un arpegio o haciendo un rasgueado o un acompañamiento, pero que básicamente donde yo le doy importancia ahora es a la parte literal, que es la que realmente pues puede tener cierto atractivo y hermosura dentro del tema. Manolo, ha sido un verdadero placer. Para mí eres un mito, y para los gaditanos de aquella época y para mucha gente en España, te lo habrán dicho de muchísimos sitios, fue muy importante. Y si yo te dijera que un músico me dijo que nuestro Hideaway se oía hasta en Japón. Sí. No me lo creo, pero bueno, me lo dice él y créetelo, porque realmente yo escuchaba mucha música y hacía ahí una música. Hombre, de vez en cuando me viene la Sony
enviándome unos cuantos royalties a mi casa. Que yo digo, ¿de qué esto? Digo, bueno, será algo de algunas 20 que haya por ahí perdidas y esta gente me manden ahí. Manolo, muchísimas gracias y hasta siempre. Pues ¿vale? Si hay otro momento donde se pueda hacer algo que pueda complementar esta entrevista, pues estoy lo hacemos seguro. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias también por estar ahí y les emplazamos pues, para el próximo programa de Calle Libertad y hasta entonces muy buenas tardes.